Continuamos entonces ahora en nuestro tema 2, vamos a ver los intervalos. ¿Qué pasa con los números reales? Que no se pueden expresar, no se puede mencionar a cada uno de sus elementos, pero sin embargo se puede hacer una escritura. En este caso vamos a utilizar los intervalos. Tenemos 4 tipos. En el texto puedes revisar y de repente vas a encontrar algunos detalles más. En este caso, de manera rápida, te voy a dar una descripción. Tenemos aquellos que se llaman abierto, en otro caso será cerrado, semiabierto y también los infinitos, que también hay que considerarlos porque van a aparecer en algún momento y hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué pasa con los intervalos abiertos? En este caso, un intervalo abierto. Ahí en la recta numérica estamos observando que hay un X que pertenece a todo este conjunto de números reales, desde -3 hasta 2. Pero hay una característica en los extremos, son como una especie de agujeros, una circunferencia con el interior vacío, vamos a decir. Entonces, ¿qué me está indicando este tipo de gráfico? Me está indicando que el -3 y el -2 no son X, X es todo lo demás. Pero como ya habíamos dicho, no podemos decir el siguiente número de -3, no lo conocemos porque los reales son infinitos. Por eso es que mencionamos al -3, pero indicando que él no está, sino están los que van después. ¿Y cómo lo escribiríamos? A ese intervalo, como intervalo, lo escribimos. En el caso de los intervalos abiertos, podemos utilizar este símbolo. Decimos que en el extremo izquierdo está, -3, y en el extremo derecho, en ese caso en el extremo izquierdo, va a estar -3 y en el extremo derecho va a estar 2 abierto. Revisando algunos textos, podrás encontrar que de repente lo van a presentar de esta forma. También es una forma de expresar el intervalo abierto. Ahora, como conjunto también lo vas a encontrar. Vas a encontrar que esto es igual a un conjunto. Y ese conjunto está formado por X que son reales, pero ¿cómo son esos números X? Son mayores que -3, pero menores que 2. Y eso lo decimos acá. El X es mayor que -3, pero menor que 2. Mayor, menor, no está tomando ni al -3 ni al -2 como valores de X, sino los mayores y los menores que 2. Ahora vayamos a ver el intervalo cerrado. Veamos la característica de su representación en la recta numérica. Nos damos cuenta que ahora esos extremos están pintados. ¿Qué nos está indicando esto? Que el -3 y el -2 y el 2, que son los extremos del intervalo, son valores permitidos para X, además de los infinitos números reales que podríamos encontrar entre estos dos números. ¿Cómo lo escribimos a manera de intervalo? En el caso del intervalo cerrado vamos a utilizar esta forma de escritura y vamos a decir -3 en la izquierda y 2 a la derecha. Esa sería la expresión como intervalo cerrado. Como conjunto, ¿cómo lo vamos a encontrar? Vamos a decir que es un X, que es número real, tal que en este caso, ¿qué vamos a hacer? Los X son mayores y menores, igual que el caso anterior, pero hay un detalle. Mayor igual, menor igual. Entonces decimos, X es mayor igual que -3, y menor igual que 2. Ahora utilizamos la igualdad porque sí, pues es que son valores que también pueden ser de X. En el caso anterior decíamos esos no, los demás. ¿Qué pasa con un intervalo semiabierto? Claro, el mismo nombre nos indica, ¿no? Por uno de sus extremos va a ser abierto. Va a haber un extremo abierto y un extremo cerrado, entonces decimos semiabierto. En este caso tenemos representado en la recta real un intervalo que va de -3 hasta 2. En este caso el -3, observa, y cómo es el extremo 2. Entonces, utilizando ya tus conocimientos anteriores, podríamos decir, es abierto en -3 y es cerrado en 2. Muy bien.
Pero ¿cómo sería? Como conjunto. Está formado por X reales, o sea, todos los números reales, tal que esos números reales, ¿cómo van a ser? Como este extremo es abierto, van a ser simplemente los mayores que menos 3. Y en el otro extremo es cerrado, entonces decimos menor o igual que 2. Muy bien, estás utilizando los conocimientos anteriores, que venían de los intervalos anteriores. ¿Qué tenemos ahora en los intervalos infinitos? Claro, su mismo nombre lo dice, se van y continúan, y no tiene fin. En este caso tenemos representado de dos formas. Una primera que parte en menos 3 y se va hacia la derecha. ¿Y qué tenemos a la derecha? El más infinito. ¿Cómo representamos a manera de intervalo? Observa la representación. Correcto. Sería el extremo menos 3 cerrado y el extremo derecho, decimos más infinito. Siempre los extremos infinitos van a ser abiertos. Por ningún motivo cerrado. Porque justamente no conocemos el último. Por eso lo consideramos abierto. Y como conjunto, ¿cómo lo tendríamos? Tendríamos que ese intervalo está formado por todos los números reales. ¿Pero qué tipo de números reales? Esos números reales que son mayor o igual que menos 3, claro, porque menos 3 es parte de los valores de X, por eso igualdad. Y simplemente lo dejamos ahí. Todos aquellos números mayores iguales que menos 3. Entonces ahí también nos damos cuenta, pues va a continuar y se va a llamar un intervalo de tipo infinito. O también podríamos verlo de esta manera. En este caso vemos que en un extremo hay 2, pero ojo, por la forma como se presenta, un intervalo en 2 abierto, un extremo ahí abierto. Mientras que se va hacia la izquierda, y en la izquierda que encontramos el menos infinito. Los intervalos se escriben en el orden que los ves, como los observas. ¿Qué tenemos a la izquierda? El menos infinito. Entonces empezamos de esa manera. Los infinitos siempre van a ser extremos abiertos. Empiezo desde ahí. Así, como los veo, a la izquierda el infinito, el menos infinito. A la derecha, 2. Como es su representación abierto, de esa manera. Como conjunto, ¿cómo lo tendríamos? Todos los números reales, tal que, ¿qué decimos? Muy bien, que son los menores que 2. Claro, míralo en el gráfico. ¿Cómo son los X? Todos los menores que 2. Suficiente. Con eso estamos indicando que es infinito. Me voy a encontrar cada vez con muchos valores posibles, y al no encontrar un último, decimos que es infinito. Entonces, esta es la muestra de los intervalos que generalmente vas a encontrar. De repente por ahí encuentres con otros nombres, pero lo principal es que sepas identificar cómo es cuando los extremos son abiertos, cómo es la escritura, o cuando es cerrado. Y también es muy importante reconocer qué valores están incluidos dentro de ese intervalo. Si a mí me dicen un intervalo abierto en menos 3 y cerrado en 2, ¿qué me están diciendo? Que el menos 3 no puede ser considerado como valor dentro de ese conjunto, sino los que estén, en este caso, los que sean mayores que menos 3. ¿Y qué significa que un extremo sea cerrado? Significa que ese valor sí puede ser tomado como parte del conjunto. Lo que sucede es que los reales son infinitos, ya te había dicho. Es un conjunto denso. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué entonces mencionamos a menos 3? Alguien puede decir, entonces, ¿por qué me mencionan a menos 3 si me dicen que ese número no puede ser? Es que menos 3 es prácticamente un valor conocido, porque los que vienen después son desconocidos. Entonces parto de un conocido indicando que él mismo no, sino los que están a su costado. ¿Correcto? Entonces esta es la presentación de la forma como vas a encontrar los intervalos, y luego vamos a ver unos ejemplos. Ahora vamos a ver cómo trabajamos situaciones en las cuales se nos presentan los intervalos. Tenemos como ejercicio 1, si x cuadrado pertenece a un intervalo, ya sabemos que es un intervalo cerrado, desde 16 hasta 81.
x cuadrado pertenece a ese intervalo. La pregunta es, ¿a qué intervalo pertenece x? Aquí lo que nos dan es x cuadrado. Y nos preguntan, entonces, ¿dónde está x? ¿Qué valores toma x? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como x pertenece a este intervalo, y habiendo reconocido cómo es la expresión de un intervalo como conjunto, vamos a expresar de la siguiente manera. Vamos a decir que x al cuadrado va a ser mayor, muy bien, o igual que 16. Claro, es que el x cuadrado está entre esos dos valores. Toma los infinitos números que van desde 16 hasta 81. En la recta numérica, ¿cómo lo veríamos? Si acá está 16 y acá está 81, todos estos de aquí serían los x cuadrado posibles. Entonces, por eso decimos que es mayor o igual, porque estamos viendo que es cerrado aquí y es cerrado aquí. Mayor o igual que 16, pero menor o igual que 81. ¿Correcto? Me preguntan por dónde está x. Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de x cuadrado vamos a encontrar al x. Para empezar tenemos que desaparecer el cuadrado, porque si queremos solamente x, x no tiene exponente. O en todo caso reconocemos que el exponente es 1, ¿no? Eso sería lo correcto, reconocer que su exponente es 1. Y en este caso, el exponente es 2. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Bueno, aplicamos los conocimientos que de repente ya lo hemos revisado en los axiomas, en las propiedades, y decimos que un x al cuadrado significa, ¿qué pasa si yo le saco raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada aquí? ¿Qué sucede con la desigualdad? Se mantiene en este caso. Se mantiene la desigualdad en el mismo sentido. Le sacamos raíz cuadrada. Al sacar la raíz cuadrada, vamos a tener algo que esperábamos. A este lado, raíz cuadrada es exacta, 4. X, y la raíz cuadrada de 81, conocemos, es 9. 9 por 9, 81. Entonces la raíz cuadrada de 81, 9. Ya está. Nos pedían X, ya lo tenemos. Pero la pregunta es, ¿a qué intervalo? Escríbelo como intervalo. Ya lo sabes leer. Los X son mayores iguales, mayor igual. Muy bien, intervalo cerrado. ¿Con qué extremo? 4, correcto. Y el otro extremo, ¿qué decimos? Menor igual, igual que 9. Igualdad, ¿qué viene a ser? Un extremo muy bien cerrado. Entonces, ¿qué decimos como respuesta en este caso? En este caso decimos, X pertenece a un intervalo que viene a ser dado de esta forma. 4 hasta 9. Se acabó. Ya está. Eso es lo que tenemos. Entonces, nos pedían el intervalo para X, ya lo encontramos. Bien, vayamos a un segundo ejercicio. Nos dice que X pertenece a este intervalo. A diferencia del anterior, este intervalo es un intervalo abierto, ¿verdad? Abierto, extremo 2 y extremo 4. La pregunta, ¿a qué intervalo pertenece 3 por x menos 4? Entonces, ¿cómo podemos empezar? Es similar al anterior, ¿no? Si x cuadrado pertenecía aquí, mira cómo lo expresé. De manera similar vamos a expresar aquí. Si x pertenece a este tipo de intervalo, ¿cómo lo escribimos? Utilizando este tipo de expresiones, desigualdades. Bien, diríamos, tengo x. Como x está abarcando todo este conjunto de números reales, a ver, en una pequeña recta, ¿cómo sería? Para darnos idea, sería 2 y 4, abierto, abierto. Y los x estarían en todo este grupo. ¿Qué decimos entonces? Son mayores que 2, pero menores que 4. En este caso ya no usamos igualdad, porque estamos viendo que estos extremos son abiertos. Entonces decimos, x son mayores que 2, pero menores que 4. ¿Correcto? La pregunta viene a ser, ¿a qué intervalo pertenece 3x menos 4? O sea, desde aquí hay que construir, vamos a arreglar esta x, vamos a construir lo que nos están pidiendo.
vamos a construir esta expresión. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que x está multiplicado por 3 para empezar. Lo que vamos a hacer es multiplicar por 3. Eso viene de los axiomas, por eso previo te pedí. Y si es posible, vuélvelos a repasar. Los axiomas de los números reales. ¿Qué dice? Los axiomas de los números reales dice, en este caso lo que necesitamos multiplicar es un número 3. Ese número 3 es del tipo positivo. Entonces multiplicamos a todos por un número 3. En este caso por un 3 positivo. Al x también le multiplicamos un 3 positivo y acá también un 3 positivo. Cuando multiplicamos un número positivo, ¿qué sucede? Que la desigualdad se mantiene. Un número mayor que 0, la desigualdad se mantiene. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 6, 3x, y en este caso vamos a tener 12. Pero no es todo, necesitamos menos 4. Entonces, utilizando también los axiomas, para conseguir el menos 4 vamos a quitar 4 a todos y mantenemos la desigualdad. Entonces, ¿qué tendríamos? Que a 6 le vamos a quitar 4. Lo mismo vamos a hacer con el 3x. A 3x le vamos a quitar 4. Y mira lo que se va formando. Y a 12 también le corresponde quitar 4. ¿Qué dice el axioma? Que cuando nosotros agregamos o quitamos, la desigualdad se mantiene. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Lo que tendríamos sería 2 y finalmente creo que conseguí lo que estábamos buscando. Y a este lado tendríamos 8. ¿Acaso no era esto lo que esperábamos encontrar? ¿Acaso no era eso lo que nos preguntaban? Entonces ya tenemos la respuesta. La pregunta es, ¿a qué intervalo? Ahora, escribimos eso como intervalo. 3x menos 4 es mayor que 2, pero menor que 8. Mayor, no hay igualdad. Menor que. Entonces, ¿cómo sería la respuesta en ese caso? Decimos, respuesta. Mi x ya no sería solamente x, sino mi 3x menos 4, toda esta expresión, pertenece ¿a qué intervalo? Al intervalo abierto desde 2 hasta 8, que también va a ser abierto. Entonces nos damos cuenta, en el primer caso, intervalos cerrados, menor igual, menor igual. Y en el segundo caso, intervalos abiertos. En el primer caso nos daban, vamos a decir, algo construido, y hemos ido, por ejemplo, hemos desaparecido el exponente. En cambio aquí hemos ido construyendo. Pero por los axiomas sabemos que podemos multiplicar y también podemos restar en este caso, y las desigualdades se han mantenido. Bien, ejercicios como estos vas a encontrar en el libro y te invito a resolverlos.